Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la doctora Griselda Sandillú, de Paraná, Entre Ríos, Argentina. En esta jornada quiero comentarles un poco de lo que es la mestización de los pueblos originarios en América. Para emprender este recorrido histórico y sociocultural es necesario destacar la complejidad de nuestros orígenes, contar una realidad material simbólica y las relaciones que existieron entre las distintas etnias y tribus de nuestra querida América. El nativo ha formado y ha sido protagonista crucial en los momentos de conflictos sociopolíticos y partícipe directo en la independencia y guerras del Estado. Estamos frente a un desafío de la globalización local y mundial, y como sociedad debemos repensar nuestra identidad, aportando a la conciencia de heterogeneidad en la pluricultural y multiétnica vida en América. La mestización fue el primer nudo hispánico indígena hasta 1869, donde vivían 1.736.000 habitantes. Criollos, mestizos, negros, indígenas, provenientes de la matriz originaria, las comunidades autóctonas y el elemento afro. La segunda inmigración fue una gran mestización en las migraciones internas en América en las décadas del 40 y 50 y dieron un cambio político, económico y social. Argentina es pluricultural. Nuestro hábitat verbal se construyó y se construye cada día desde el lugar propio de cada ser, en lo recóndito de donde vive habitualmente, pues la lengua va acompañada de sonidos, gestos, y no solamente escrita. Un ejemplo actual de cómo hablamos hoy con la cibernética y su avance es con los emoticones. Hoy el acceso cibernético puede abordar gestos y sonidos que atemporizan la expresión, no en la realidad vivida por nuestros ancestros. Diversas tribus nativas y por lo general la lengua fue orante, no así quienes con dibujos y colores expresaron su realidad nativa, estampando en madera, arcilla, cuero o piedra. Podemos abordar diversas lecturas que nos cuentan la historia, pero no son los sonidos y gestos los que imprimen de mayor relevancia la lengua en América. Muchas sendas literarias nos sorprenden y captan nuestro interés en saber más por el contacto humano, que es lo que preferencia nuestra investigación, y tratar de tener conocimientos en esta realidad que tenemos. Son los pequeños aprendizajes que ahondan estos privilegiados tiempos y ensanchan nuestras conciencias. El lenguaje es la partitura musical de todos los tiempos que fue y será ejecutada. Debemos ser conscientes que la antropología fue creada para conocer y autenticar la vida. Pero la gran realidad es que es tan diversa que es un tema de nunca acabar. Una persona puede oír, puede comprender a través de gestos. Un animal puede aprender 350 señas, pero no puede hacer una frase o una oración. Aquí radica la diferencia del lenguaje. O sea que un análisis sintáctico pierde poder vencido por los gestos. Otro uso del lenguaje que analizamos es la expresión del mismo. Por ejemplo, en una expresión hace calor. Puede ser demostrativo, abre la ventana o prende el ventilador.
es el gesto. Podemos calificar todas las sociedades por su lenguaje, ropa o actividades. Sin embargo, la lengua es la que nos hace diferentes. Diversidad lingüística es inmensa en América, como en Europa también, por supuesto, pero que será un tema a tratar en otros momentos. Tal vez 20 existentes podrían calificarse. Muchas menos en México, Brasil, Colombia, Cuba, África Central, Australia. En cambio, en Europa existe poca diversidad lingüística. Otro ejemplo de familia lingüística es la que posee China y Japón. Ganando terreno al lenguaje, podemos comentar que hay una isla en Europa que hay 1.300 habitantes que poseen únicamente ellos esa lengua, y es interesante conocer estas realidades. Ante el paso agigantado de pérdidas de lenguas originarias, es que en el año 2019 se declaró Año de Lenguas Nativas en busca de recuperarlas. Es allí que damos más importancias desde esta toma de conciencia que debemos conocer y defender nuestras raíces. También debemos conocer que existe una gran diferencia entre América, Hispanoamérica, Latinoamérica e Iberoamérica. América es el nombre designado por los europeos a las tierras que encontró Cristóbal Colón en 1492, en honor a Américo Vespucio, que fue un comerciante y explorador italiano, el cual narró diferentes viajes, en las crónicas podemos verlo, de las tierras que acababa de conocer. En cambio, Hispanoamérica es el nombre dado a una parte del continente americano cuyos países que la integran, su lenguaje oficial es el español. La palabra español deriva de Hispania, nombre dado por los romanos, también, que es otro tema de tribus europeas que veremos en otros videos. Los romanos que dieron este nombre donde hoy se encuentra España, en la península ibérica. Latinoamérica o América Latina es una región del continente americano cuyos conjuntos de países que la conforman, su lenguaje oficial se deriva del latín, entre ellos el español, el portugués y en menor medida el francés. Iberoamérica son los países del continente americano que fueron colonia de los imperios de la península ibérica, España y Portugal, y cuya lengua oficial es el español y el portugués. Pero es en el cono sur americano donde decimos comúnmente castellano, pues es el que, derivado por los parlantes que llegaron a América desde Castilla, España. Podemos comprender que toda esta fusión y mestización de distintas etnias, tribus, grupos, comunidades americanas es lo que tenemos hoy en día, y que la palabra ante los gestos muchas veces es vana. Por ello, el vínculo oral en los primeros tiempos era vano, y es así como surge el lenguaje de señas para poder comunicarse unos con otros. Existía una gran diversidad de idiomas, y la contemplación, el asombro de los pasos iniciales en el conocimiento de unos con otros, para seguir luego con temor o curiosidad o intentos de dominios en otros territorios. Por ello es que hubo grandes luchas entre pueblos originarios tratando de tener más recaudos para las subsistencias propias.
Todas las comunidades poseían una estructura sociopolítica que fue desarticulada. Este orden semántico evolutivo de la población que ocupaban determinaba lugares con valores intrínsecos específicos que inciden por el lugar donde vivían, puesto que el agua era la fuente de la supervivencia y, por supuesto, frutos o también de lo que la naturaleza estaba otorgando y sigue otorgando hasta el día de hoy. El sistema poblacional se tomaba de acuerdo a la observancia de la naturaleza. La dispersión de semillas, por ejemplo, era un ejemplo a la vista de los nativos de que debían crear otras comunidades. Los atributos nativos tenían un gran potencial de trabajo, tenían control de natalidad, mortandad y migración. Todas las comunidades tenían variaciones locales con población estática o semiestática, nómades y o seminómades, que llevaban un control de la población para sustentarla. Esta potencialidad nativa otorgaba una unidad de volumen en lo que podemos llamar lo que es hoy ingeniería, para un número específico de nativos, para que surja la ecuación de crecimiento sustancial por y para la prole. Vemos entonces que había una organización y que también se cuidaba a la comunidad de unos con otros. En cuanto a la literatura, podemos saber de que hay grandes vestigios de poemas, cuentos, narrativas, pero es la leyenda la que oralmente se fue transmitiendo porque no estaba la escritura, como así también sucedió en Europa. Entonces hay leyendas de seres, fuerzas sobrenaturales, religiosas, que pueden clasificarse también en distintos grupos por la temática que abordan. Fueron escritas a base de realidades indígenas preexistentes combatidas y políticamente destructuradas, escritas para que permanezca en el imaginario colectivo como testimonio de la destructurización. Utilizaban símbolos establecidos entre lo conocido y lo desconocido y dejaron un mensaje de protección y defensa del medio ambiente ligada a la vida productiva de los pueblos. Transmiten saberes, actitudes, costumbres, plantas, transgresiones y también sanciones. El cuento nativo, en cambio, tiene otros tipos de características relatando el ambiente, personas determinadas que actúan en una etapa específica de la historia. Por ejemplo, el cuento popular es de una época determinada, en un lugar específico o con figuras arquetípicas que narran una creación étnica y estática de un pueblo. La diferencia entre leyenda y mito es, por ejemplo, dioses que están antes de un ámbito y tiempo fuera de la medida humana, pero se diferencian porque el mito se refiere al nacimiento, vida y acciones de dioses que dieron origen al mundo y que fueron objeto de culto en aquellos tiempos. El mito, en cambio, es una proyección cosmogónica y la leyenda es menos ambiciosa. La poesía fue un cántico indígena cantado a la realidad material, simbólica y a la relación con los demás, como un protagonista directo e independiente, pero a la vez matriz originaria. La lengua, que fue el neologismo, son palabras o expresión de una nueva creación, de una lengua que puede surgir por composición, derivación o como préstamo de otras lenguas, o una pura invención de alguien que se le ocurrió. Tienen diferentes semánticas. Es así entonces como encontramos el extranjerismo también en las lenguas originarias que fueron mestizándose
y hay palabras de expresión como préstamo de unas lenguas a otras. El barbarismo, que son palabras pronunciadas de una forma errónea o utilizadas de forma equivocada. De aquí encontramos el lenguaje originario, donde ha tenido no solamente la gran diversidad, sino también en esa gran mestización. Lenguas diversas nativas americanas como mocovíes, pehuelches, tehuelches, atacamaqueños, diaguitas, cacán, charrúas, calchaquíes, quechua, chichas, que son del lado de Bolivia, ranqueles de lengua ocloya, omahuacos, toconetes, lules, chiriguanos, comechingones, sanavirones, mapuches, chaneo, chaná, mataco, guaraní, del lado de Paraguay, timbúes, patagones, ochonecas, llamanas, alalcalufes, canoeros, grandes cantidades de lenguas en esas mestizaciones, lenguas familiares también como el Ayantac, Niliacaya o Guanacachi. Y por supuesto el Guaycurú. El Guaycurú, que son expresiones afines, lenguas afines, que se constituyen de una rama austral de la familia, y se trata de lenguas difíciles y de fonetismo y léxico un tanto inseguros y cambiantes, como tenemos en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Como observamos, todas las comunidades y etnias poseían su propia estructura política, económica, social y sus propias lenguas y sus familias. Muchas gracias.